preguntas que puedan ir saliendo las ponen allí en el chat. Nicolás nos ayuda a llamar la atención sobre esas preguntas cuando las hayan. Yo creo que las vamos resolviendo en la medida que van apareciendo para no descontextualizarlas. Voy a iniciar la presentación, a compartir la pantalla. Si tienen alguna pregunta, duda, realmente me interesa es que sea esta como una conversación más que otra cosa. Entonces en cualquier momento pueden ustedes intervenir. Bueno, escúchenme, creo que es esta. Se me duplicaron. ¿Ustedes ven allí Innovate UN? Creo que sí. Sí. Sí, señor, gracias. Entonces, pues como les contaba, yo soy administrador de empresas. Creo que los que estamos hoy acá también estuvimos hace 8 días, pero igualmente pues me presento. Mi nombre es Fernando Bernal Martínez. Soy administrador de empresas egresado de la Universidad Nacional. Me especialicé en finanzas, estudié o estoy estudiando marketing digital, digamos de una manera ya con una titulación, aunque nunca he dejado de estudiar estos temas y todos los que tienen que ver con emprendimiento, con creación de empresas, identificación de oportunidades. Está grabándose, nos preguntan por allí, Nicolás, la sesión. ¿Sí está? Ok, bueno, Jenny, está grabándose. Entonces, desde hace 2 años vengo trabajando con el grupo Innovate, que es un grupo de investigación. Entonces aquí, escúchenme. Sí, efectivamente estaba compartiendo la que no, la que va de segundas. De acuerdo. Ahora sí. El grupo Innovate, ustedes están viendo, programa de emprendimiento de base tecnológica, y es el grupo de investigación Innovate UN. Este grupo se dedica a promover el emprendimiento, a incentivar el emprendimiento, a inspirar a las personas, egresados y estudiantes de pregrado y posgrado a pensar en el emprendimiento, especialmente el emprendimiento de base tecnológica. Tenemos una afinidad bastante alta con la asignatura TPI, por eso es que el profesor Alfonso Herrera encarga al grupo Innovate de dictar esta charla que tiene que ver con TRL y MRL, que yo voy a abordarla desde la ruta de emprendimiento que hemos diseñado en el grupo Innovate para los emprendimientos de base tecnológica, aunque yo creo que también puede ajustarse a otros tipos de emprendimiento. Entonces, aquí Ruta de Emprendedora Innovate es el modelo de acompañamiento también que tenemos en el grupo Innovate para gestar y acompañar emprendimiento de base científica y tecnológica. Y pues creo que sería, lo que quiero empezar es mostrándoles la ruta. Una ruta es la manera como se puede conceptualizar una sucesión de pasos o una realidad que tiene una sucesión de pasos. Algunas personas pueden o lo clasifican o lo diseñan como el ABC, el 1, 2, 3. La cuestión esta es para entender que ustedes se ubiquen, se contextualicen en lo que tiene que ver con emprender, de qué partes tiene, qué fases tiene, qué etapas tiene. Y es, por cierto, pues, como les digo, una conceptualización de la realidad. Pueden haber otras conceptualizaciones de lo que significa emprender, pero pues aquí va una charla al respecto desde el punto de vista de emprendimiento de base tecnológica y científica, desde el punto de vista del grupo Innovate, lo que se ha venido pensando y descifrando, investigando, es esta sucesión de partes o de fases que la hemos denominado ruta de emprendimiento. Dentro de esa ruta están estas herramientas del TRL y MRL y otras que ya les voy a mostrar,
Y entrando ya sobre esta diapositiva que está presentándose, pues entendemos dos grandes áreas o dos grandes componentes o áreas que son la innovación y el emprendimiento. Entiendan o vayan ustedes haciendo la conceptualización de esta ruta como que hacia el área de la innovación es el inicio y a donde nos tenemos que mover es hacia la innovación, hacia el emprendimiento. Entonces, es cronológicamente organizada de izquierda a derecha. Primero viene la innovación y después viene el emprendimiento desde el punto de vista de la ciencia y la tecnología. Eh, bueno, allí aparecieron las fases del emprendimiento. Decirles un momento antes que estas áreas en algún momento se interlapan, se solapan, perdón. Allí, en el concepto, en el modelo, están separados, pero pues sin duda que en algún momento se sobreponen y hay innovación y hay emprendimiento, por lo menos desde la manera como lo pensamos. Hablar de las fases del emprendimiento, yo creo que son muy evidentes para contárselas, son como preincubación, incubación, que es un gran momento. Después viene la fase de puesta en marcha, después viene la fase de crecimiento, después viene la fase de consolidación y aceleración. Mm, Preincubación es esas acciones que se hacen para incentivar, inspirar, poner las cuestiones o los recursos a la mano para que los innovadores, los curiosos, los inventores se pongan a proponerse proyectos de desarrollo. La incubación ya es un proceso donde hay una iniciativa y se crea un proyecto y así como las incubadoras que nosotros conocemos como estas cápsulas donde los bebés los ponen durante unos días, igualmente como esa cápsula, una madre es una incubadora, la universidad es una incubadora. Entonces, para que vean como la figura, una mamá puede darle o le da el alimento, el oxígeno, los nutrientes, todo el ambiente, la temperatura, todas las condiciones se la ofrece a un bebé que está creciendo y que se está gestando. Lo único que la madre no puede definir de su hijo es el color de sus ojos, el tono de su piel, la altura que va a tener. Todas esas cosas vienen ya, digamos, son como genéticamente definidas. Entonces miren que si hacemos una comparación con la universidad debería darle a los emprendedores y a los innovadores los recursos, el ambiente, la información, todo a la mano para que los emprendedores y los innovadores crezcan y se desarrollen ellos mismos tomando sus decisiones. Entonces, para que lo vean y también mírenlo en una de estas incubadoras sintéticas, como las que conseguimos en los hospitales. Denme por favor un segundo. ¿Preguntas al respecto? ¿Les parece coherente el concepto de incubadora? Una madre es una incubadora sintética y una incubadora como la universidad. La universidad debe entregar todos eh, todos estos temas de recursos. Escúchenme un segundo. Voy a dejar la siguiente diapositiva para que ustedes la vayan viendo.
sobre startups y scale-ups. Bueno, escúchenme que estaba allí dando una información importantísima, urgente. Entonces, pues bueno, allí está el concepto de incubación, está el momento de puesta en marcha, que es cuando estamos tan convencidos y tan seguros de que todo está listo que ya nos podemos arriesgar a invertir un dinero, un tiempo sobre una iniciativa, pues es un proyecto ya listo totalmente y entonces decidimos trabajar y fundar un equipo, una empresa, formalizarla para empezar el proceso de vender, de comercializar, para crecer, consolidarnos, es cuando ya tenemos una, un mercado cautivo, satisfecho, y podemos prepararnos a una etapa siguiente como es la aceleración o la expansión, donde pues podemos expandirnos creando más portafolio, profundizando el nivel de portafolio que tenemos o llegando con el mismo portafolio a otras áreas geográficas. La siguiente componente es pensar en etapas de emprendimiento. Esto me parece lo más interesante, que es cuando uno percibe o cree que está trabajando en una startup y cuando es una scale-up. Generalmente se concibe el trabajo de startups o startups cuando son empresas tecnológicas que tienen crecimiento acelerado o potencial de crecimiento acelerado y que son disruptivas. Eso es como lo que se conoce generalmente que es una startup, ¿no? Eh, pero también yo quiero dejarles aquí la definición de Eric Rice en su libro Lean Startup, que habla sobre qué es una startup. Y me gusta es porque es general, es más amplia y que no menciona en ninguna parte que son empresas ni siquiera, y tampoco son empresas de base tecnológica, sino que la definición es esta. Es un conjunto de personas que trabajan para diseñar un producto o servicio nuevo en un ambiente de extrema incertidumbre. Eso es lo que Eric Rice define como una startup. En ese sentido, los equipos de TPI están hoy en día trabajando con una lógica de startup. Son un grupo de personas que trabajan con el objetivo de diseñar un producto o un servicio y el ambiente de extrema incertidumbre se refiere a que hoy en día salir al mercado con cualquier producto, pues hay una incertidumbre muy grande si me lo compran o no. No son los 1910 o 1905 donde los productores de carros como Henry Ford se daban el lujo de decir, le vendo este modelo Ford modelo T en cualquier color desde que sea negro, ¿sí? Y la gente decía, pues démelo negro porque pues no hay más. Aquí hoy en día hay tantas alternativas para satisfacer la misma necesidad que muchas de las decisiones de producto o servicio pues están en un ambiente de extrema incertidumbre porque no sabemos si nuestro cliente no lo va a comprar. En ese sentido, la lógica de una startup y la lógica de productividad de una startup tiene que ver mucho con el aprendizaje. Decir que hoy he aprendido mucho y me siento satisfecho, me siento productivo en mi trabajo al final del día porque digo, hoy aprendí mucho, es muy distinto a la lógica de una scale-up. Los transporto ahora a un ambiente como de scale-up, donde todos quisiéramos llegar a estar allá. Una scale-up es una empresa, ahí sí ya estamos hablando de una empresa constituida que ha encontrado la manera de satisfacer una necesidad o de solucionar un problema y la manera como lo hace es con un producto o un servicio y ese producto ha maximizado el valor para el cliente. Entonces, la lógica en un escenario como esos, en una empresa que tiene personas, recursos,
son más bien hacia la producción, la distribución y la venta de un producto para que mi cliente encuentre ese producto y satisfaga sus necesidades. Si ustedes ven, bueno, les digo, la medida de la productividad de una scale-up se mide en tareas realizadas, mientras que, como les decía, la medida de la productividad de una startup se mide en aprendizajes logrados. La persona que trabaja en una scale-up necesita resolver problemas que son más del tipo financiación, de control, de producción, de talento humano, de incentivar y promover la actitud en el talento humano. Son más de ese tipo, que son más de vamos a producir, vamos a hacer las tareas, vamos a distribuir los productos o prestar los servicios para que nuestro cliente esté satisfecho. La lógica allí no es cuál es el mejor producto, porque ya lo tienen, ni cuál es mi cliente, digamos, al que me debería enfocar, porque ya lo encontraron. Entonces, esa es más bien la lógica de una startup. ¿Cuál es mi cliente? ¿De qué tipo de cliente estamos hablando? ¿Cuáles serían los mejores canales? ¿Cuál sería el mejor producto o servicio que yo le puedo crear a ese cliente? Entonces, para que lo tengan incluso más claro, si tú trabajas en una scale-up y le dices a tu jefe, no hice mis tareas, pero aprendí un montón, el jefe te va a decir, pues qué bueno que haya aprendido mucho, pero necesito que las tareas estén realizadas, ¿sí? Porque eso va a generar problemas el día de mañana porque no vamos a tener la producción lista o la prestación del servicio lista. Mientras que en una startup, decir, aprendimos mucho, tiene que ver con que entendimos cuál es el producto y cuál es el cliente. Y entre esos dos estamos cada vez más cerca del encaje del producto al mercado. Cuando entendemos cuál es el producto que maximiza a mi cliente, el valor de mi cliente, pues en ese momento hemos sido muy productivos en una startup. Sobre esto tienen preguntas. Bien, entonces, espérenme un minuto. Bien, entonces aquí yo quiero en este momento hacer un zoom, una exploración hacia lo que tiene que ver con innovación, la parte de preincubación e incubación, algo de puesta en marcha y toda la lógica que tiene que tener. O sea, estamos en el terreno de la lógica de una startup, ¿no? Donde la creatividad, la investigación son lo más importante. La prueba, el test, son lo más importante. En esta parte de innovación, en la área de innovación, que es como la parte izquierda, hay un poco de información, como por ejemplo, al principio arriba ustedes ven la curva de consumo de los recursos, es decir, hay que tener dinero, hay que tener tiempo, básicamente, y bueno, infraestructura para realizar innovación. Entonces, ahí lo ponemos como lineal, descendente, un consumo de recursos. Supongamos que tenemos 100 millones de pesos, 500 millones de pesos, y en la medida que nos vamos moviendo en el tiempo, pues se van consumiendo. Llegará un momento en el que ojalá sean muy escasos los recursos, pero ya tengamos un producto novedoso, o mejor, una innovación. Entonces, en la primera parte de esta ruta están las actividades de investigación y desarrollo e innovación, con la investigación aplicada. Después de la investigación aplicada, nosotros hacemos o deberíamos hacer investigación, desarrollo tecnológico, investigación básica, investigación aplicada, excúsenme. Después de tener investigación aplicada, podemos hacer desarrollo tecnológico para posteriormente llegar a una fase de innovación. Ustedes saben que no hay innovación si no tenemos a alguien que le importe lo que nosotros hacemos, alguien que le solucione los problemas o alguien que apropie esa invención. Si no tenemos innovación, pues tendremos muchos inventos.
Eso, pues si ustedes lo contrastan con lo que ya veníamos hablando, pues están las fases de emprendimiento, etapas de emprendimiento. Voy a ir un poco más, bueno, la siguiente slide ya nos muestra como un zoom incluso más profundo sobre cuáles son los componentes o las herramientas en este caso que nos ayudan a, como aquí arriba lo decía, a hacer investigación básica, a hacer investigación aplicada, a desarrollar tecnología y a crear innovación. Entonces tenemos las herramientas TRL y MRL. La primera es Technology Readiness Level, o en español lo podemos traducir como nivel de alistamiento y nivel de maduración de la tecnología. El MRL se puede interpretar igual como nivel de alistamiento o nivel de maduración de la manufactura. Entonces, primero miremos el TRL, vamos a leerlos cada uno y yo les voy dando como algunas notas. El TRL1 es el primero de los niveles. Básicamente aquí estamos hablando de cuáles son los principios básicos que se observaron. Podemos estar hablando de reacciones químicas, podemos estar hablando de experimentos, o no experimentos, sino comprobaciones o observaciones sociales, observaciones o principios que encontremos en laboratorio o en el campo, ¿sí? Es allí donde se investiga, se lee o se observan diferentes tipos de fenómenos físicos, químicos, entre otros, o sociales, como les decía. El TRL2 es el segundo nivel de maduración de la tecnología, donde nosotros somos capaces de formular un concepto tecnológico. Esto es poner por escrito en unos diagramas, en unos cálculos, la naturaleza de ese principio básico observado, ¿sí? Eh, el TRL3 es la prueba experimental del concepto, es decir, retomando todo lo anterior, coger esos principios básicos, formularlos analíticamente incluso con sistemas de información, con programas, cálculos, planos, así sean en servilletas o en otros tipos de, de formas de poner estos diagramas. Eh, y la tercera es hacer las pruebas de concepto de que esa idea que nosotros estamos teniendo en mente, pues funciona. El TRL4 es cuando tenemos una tecnología validada en el laboratorio. Una prueba de concepto puede ser también en un laboratorio o en un laboratorio sencillo o incluso en un taller. En el campo se puede validar un concepto tecnológico, pero el TRL4 ya nos obliga a que hagamos eso dentro de un laboratorio, instalando nuevas herramientas de medición, eh, generando más hipótesis y generando comprobaciones. El TRL5 nos muestra o nos dice que deberíamos tener la tecnología validada en un entorno relevante. Y es desde este momento cuando esa tecnología empieza como a cambiar más, digamos, en su mismo eje, ¿sí? No tiene tantos cambios importantes, sino como que ya se está perfilando a tener como el perfil del producto o del servicio tecnológico final. Entonces, aquí la tecnología validada en un entorno relevante es, por ejemplo, llevar la prueba tecnológica del laboratorio. Ahora la vamos a hacer, no sé, si estamos hablando de una máquina, esa máquina generalmente en dónde está, nos vamos a ese entorno relevante y hacemos validación de esa tecnología en ese entorno. El TRL6 dice la demostración en un entorno relevante. Digamos que aquí hay una diferencia entre validación y demostración. La validación es como una prueba que se hace, mientras que la demostración es mmm, algo como más terminado. Es decir, le decimos a alguien que lo utilice. Una demostración en un entorno relevante puede ser trasladar todas las características de un ambiente real a un ambiente de pronto de prueba, pero que contenga todas esas características. Para pasar al TRL7, que sí es la demostración también, pero en un entorno operativo. En estas demostraciones
generalmente se deben tener personas que estén observando, que sean autoridades en el tema, funcione. Y el entorno operativo, pues, es ambiente real. Si estamos, yo ahorita les voy a hablar de incluso 3 ejemplos. La demostración del entorno operativo es ambiente real. Y el sistema completo y certificado es buscar cuáles son todas estas certificaciones, pruebas, autorizaciones que se necesitan para que se pueda llevar, utilizar ese tipo de productos al mercado. El TRL9, entonces ya tenemos un sistema operativo listo para despliegue. No decimos para la venta en este momento porque hasta ahora lo que nosotros tenemos es un producto tecnológico que funciona, ¿sí? ¿Tienen preguntas al respecto de esta, digamos que es una escala de medición de la maduración de la tecnología? Al respecto de eso, yo creo que también para el emprendimiento, pero también para la gerencia de proyectos de tecnología, pues yo creo que es una herramienta fabulosa. Comentarles también que allí se menciona abajo el Valle de la Muerte de la Innovación, y eso tiene que ver con eh, que en algunos momentos o en alguna fase de los emprendimientos o de las innovaciones, de las invenciones, estas invenciones pueden morir, así como tenemos el Valle de la Muerte del Emprendimiento, que ahorita se los muestro cuál es, también tenemos el Valle de la Muerte de la Innovación. Generalmente en el TRL 4, 5 y 6 es donde más recursos financieros de infraestructura se requieren y de expertos también se requieren. Cuando estamos validando, cuando estamos haciendo demostración y cuando estamos escalando el prototipo o fabricando el prototipo y mejorando el prototipo es cuando más recursos financieros se requieren. Entonces, por eso es que muchas veces, por tema de recursos, puede que allí mueran las innovaciones, o también, pues, porque puede que esa tecnología o con los materiales que estamos utilizándolos hoy, quizás no sean los adecuados y pues puede también dar que la tecnología no prospera por alguna maduración de la generalidad de la tecnología con la que actualmente tenemos en otras, digamos, ámbitos que necesitemos. No sé si hay preguntas al respecto. Nicolás, pues no estoy viendo el chat, me dices, o si quieren, pues abren el micrófono. Para hablarles sobre Manufacturing Readiness Level, eh, no solamente es la, la maduración o el desarrollo de la tecnología, sino que en algún momento tendremos que manufacturarla. ¿Sí? No queremos desarrollar tecnología para decir, eso se hizo en la universidad y ahí está, sino que la idea es poder pensar cómo es que eso en algún momento se empieza a manufacturar y se empieza a llevar hasta el cliente. Entonces, lo voy a leer muy rápido. El primero de los niveles del Manufacturing Readiness Level es entender que tenemos unos requerimientos básicos de manufactura identificados, dimensiones, tecnologías, materiales que necesitemos apropiar para la manufactura. El MRL2 es cuando identificamos las prácticas de manufactura y tenemos los conceptos de diseño iniciales identificados, que entre el uno y el otro hay bastante trabajo. El MRL3 es cuando tenemos las pruebas de concepto de manufactura desarrolladas, así como hacemos prueba de conceptos de la tecnología, también tendríamos que hacer prueba de conceptos de la manufactura. La manufactura no se hace sola, hay que calcularla. Entonces, estos serían pruebas de concepto de manufactura desarrolladas. El MRL4 habla sobre la capacidad de producir la tecnología en un ambiente de laboratorio. Entonces, se compagina con el nivel anterior de tecnología, porque en algún momento estamos haciendo validación de la tecnología en laboratorio, pero también tendremos que estar haciendo el cálculo de la capacidad de producción de la tecnología en un ambiente de laboratorio también. El quinto creo que es el que más nos dice, que es tener la capacidad de producir los componentes
de un prototipo en un ambiente relevante de producción. Yo creo que este ya es bastante distante, implica mucho trabajo ya de estar en un MRL5 en nuestros proyectos. Y si ustedes miran, allí ya se habla de prototipo. Yo creo que para el TRL necesitamos prototipos para probar la tecnología, para hacer la prueba de concepto, para hacer la validación o la demostración en un entorno relevante y en un entorno operativo. Eso se hace con prototipos. Entonces, tendremos que estar también pensando en el MRL, porque el MRL nos dice las cosas que deberíamos estar teniendo en cuenta para la manufactura de estos prototipos. Manufacturar el prototipo nos da mucho aprendizaje, eh, muchos conocimientos sobre la misma tecnología. El MRL6 habla sobre la capacidad de producir el sistema o subsistemas del prototipo en un ambiente relevante de producción. El MRL7 es la capacidad de producir el sistema o subsistemas o sus componentes en un ambiente de producción representativo. Entonces, entre relevante y representativo, digamos que no hay como una fórmula que diga qué es. Lo que sí conceptualmente es que nos tendremos que ir transportando desde el taller, perdón, desde el laboratorio al taller, a una planta piloto, a un ambiente, digamos, de producción más grande, una fábrica, ¿sí? Entonces cada vez nos vamos aproximando a estar en un ambiente relevante y representativo de producción. El MRL8 habla sobre la capacidad demostrada de la línea piloto. En este momento ya tendremos entonces, tendremos que tener una fábrica piloto para iniciar la producción en bajo volumen de producción. ¿No? No se puede empezar ya a full capacidad, sino que se empiezan a hacer pruebas. Y en el MRL8 es cuando tenemos una fábrica piloto con una baja producción instalada y funcionando. El MRL9 tenemos producción de bajo volumen demostrado y tenemos capacidad instalada lista para iniciar producción a tasa máxima. Entonces, si ustedes se dan cuenta en este estado, ya nosotros tenemos que tener una fábrica montada, ¿sí? Desde hace rato. Y eso requiere recursos, es en el lugar donde tendremos que estar pensando quién nos va a financiar, si nosotros lo vamos a financiar, o cómo, no sé, con joint ventures podemos hacer para lograr tener esta capacidad de producción. El MRL 10, creo que es en el que vamos, ya tenemos una producción a tasa máxima demostrada, ¿sí? Es decir, como prenda y demuéstrame que sí funciona. No es una pruebita, sino es que ya está demostrado. Y tenemos los protocolos de producción disponibles y en uso. Entonces, nos tomamos un tiempo para leerlo. En los dos casos son como diferentes escenarios donde cada vez nos acercamos más a lo óptimo, que es tener en el TRL9 una tecnología lista. Siempre funciona, nunca falla, tiene certificaciones, ¿sí? Y en el de abajo, en el de manufactura, tenemos la capacidad de producir esa tecnología de tal manera que nunca falle, que siempre funcione como debería ser. Los proyectos de TPI pueden tener esta visión, deberían tener esta visión y también irse calificando o irse midiendo ustedes en qué nivel de TRL están y también en qué niveles de MRL están, qué niveles de tecnología y qué nivel de manufactura. Ahora sí, sí, también, bueno, preguntas o voy a hablarles sobre unos proyectos que el Grupo Innovate está acompañando sobre desarrollo de ventiladores mecánicos, puntualmente sobre ese. Entonces, pues TRL1 sería cuando un ingeniero, un médico o un ingeniero biomédico dice, bueno, yo conozco la teoría de la ventilación asistida mecánica. En el segundo momento
dice, formula el concepto, desarrolla los cálculos, desarrolla los esquemas, planos y modelos, eh, como la tecnología nueva, como esta nueva forma de ventilar a un paciente con diversas afectaciones pulmonares puede desarrollarse. El TRL3 es una prueba experimental de concepto, entonces yo creo que aquí ya empieza a haber algunos prototipos muy rudimentarios, donde tenemos, como lo hemos visto, de pronto ustedes hayan visto también, unas máquinas que generan la presión, un pulmón artificial, unos cables sobre una mesa, unos tubos que llevan el volumen y la presión al pulmón de prueba, y digamos que se puede en ese TRL3 probar que esta nueva idea que se tiene pues funciona. El TRL4 sería tener una tecnología validada en laboratorio. Entonces, imagínense este reguero de tubos y de cables ya puestos dentro de una caja, que generalmente son grandes. Estas cajas al principio, todas las tecnologías terminan siendo grandes, no están optimizadas. Se hace la prueba de la tecnología validada en el laboratorio, ¿no? Entonces ya en este TRL4 pudiéramos tener herramientas de laboratorio que nos midan presión, que nos midan volumen y que nos midan de pronto algunas otras características de la medición de la ventilación mecánica. Un TRL5 se vería como la tecnología validada en un entorno relevante. Es lo que se busca es tener los permisos del INVIMA para que le den a uno pruebas. Escúchame. En el TRL5 sería tener las pruebas listas para hacer la comprobación en modelos animales. Entonces, generalmente son cerdos, ¿no? Se puede hacer esta comprobación en un TRL5 con cerdos, y si esto funciona, si el cerdo no sufre daño, entonces podríamos decir que se supera un entorno relevante, un entorno más parecido al real, y se puede pasar al TRL6, que es la demostración. Entonces la demostración ya no es una prueba, como les decía, sino es simplemente esto que está acá funciona siempre bien, solamente es instálelo, préndalo, instálelo, póngalo a funcionar y esa tecnología va a funcionar. Simplemente es una demostración. La del TRL7, que es una demostración en el entorno operativo, es allí cuando empiezan las pruebas en humanos que tienen eh, COVID, en este caso, en el caso que les estoy contando, o no lo tienen. Primero van los pacientes que no tienen ninguna afectación pulmonar, y si estos pacientes pues no resultan dañados con la tecnología, pues se puede autorizar la prueba para hacerlo ahora sí en pacientes con COVID en este caso, o con cualquier otra afectación pulmonar. Si supera las pruebas en el TRL7, esa tecnología, que pueden haber como mm, eh, aspectos adversos o reacciones adversas, entonces allí se refinan y se mejoran estas tecnologías hasta que pasa a un TRL8, y en este caso INVIMA le dice a uno, o al desarrollador, al equipo desarrollador de la tecnología, le dice, usted usted ha superado las pruebas, efectivamente sí funciona, usted tiene permiso para la manufactura de esa tecnología. Entonces ya en ese caso estaríamos en un TRL9, cuando con base en eso se vuelve a bueno, a empaquetar, yo digo, a empaquetar la tecnología, a crear los manuales, a crear las fichas técnicas, de tal manera que empiece eh, la ruta de manufactura, que no debería empezar desde el MRL1, sino debería empezar un poco más adelantada. Ya les muestro cómo es que nosotros pensamos que se debe ver este inicio de cada una de las fases. ¿Preguntas? Que hay veces es bueno verificarlo.
Tenemos aquí otras dos niveles de alistamiento, que tal vez no voy a demorar mucho en ello, que tiene que ver con el SCRL o Supply Chain Readiness Level. En español podríamos decir que es el nivel de alistamiento de la cadena de suministros, nivel de alistamiento o nivel de maduración de la cadena de suministros, y el de abajo es el CRL, el Commercial Readiness Level, o el nivel de alistamiento o nivel de maduración del aspecto comercial o también del aspecto empresarial, ¿no? El de arriba, el de cadena de suministros, es la misma lógica de tener en cuenta cómo puede ir evolucionando. Ahora, en este caso, los proveedores de mi empresa. En el primer SCRL hablamos de que el equipo emprendedor o innovador debería saber cuáles son los requerimientos básicos de la cadena de suministros. Es decir, yo como equipo, ¿qué necesito del ambiente? Si yo soy una empresa que manufactura ventiladores mecánicos, pues estas válvulas que no permiten la contaminación de agentes biológicos debería ser algo que yo contemple dentro de los proveedores que voy a llegar a tener, que deberían estar. Entonces, este primer CRL1 es decir, miren, necesitamos esto y esto para la manufactura, ¿sí? Incluso también para la tecnología. Mientras desarrollamos la tecnología también deberíamos hacernos estas preguntas. El CRL2, estamos hablando de requerimientos de la cadena de suministros identificados y definidos. Ahí sí vemos en la industria, vemos en las cadenas productivas qué hay. El CRL3 es hacer una caracterización de esas cadenas de suministros. El CRL4 es tener las capacidades, es decir, que esa cadena de suministros que necesitamos tenga la capacidad de suministrarme los componentes que yo requiero. No solamente estamos hablando de partes, sino también de servicios o de talento humano. Si nosotros necesitamos para nuestro proyecto de innovación expertos en tecnología nuclear, en rocket science, pues tenemos que ver cómo los vamos a conseguir. Entonces, ahí están que en el CRL4 estamos hablando de los proveedores principales, hay secundarios y hay demás proveedores, pues por lo menos en este modelo. El CRL5 habla de las características de la cadena extendida, es decir, principales y secundarios. El CRL6 habla de la cadena de suministros probada para soportar la construcción del prototipo. Entonces, miren que es bien importante que no vaya a suceder, como en algunos casos ha sucedido, que la tecnología se desarrolla y cuando uno va a ver el aspecto de manufactura, se da cuenta que la cadena de suministros, desarrollar una tarjeta en 4 capas solamente se hace en China y pues bueno, ahí pueden haber conflictos, pero la idea no es darnos cuenta después de desarrollar la tecnología, sino tenerlo en cuenta al tiempo, ¿sí? Porque entonces uno puede tomar una decisión de utilizo una tecnología o la otra, o un componente o el otro, de acuerdo a los riesgos que se perciban en cuanto a aprovisionamiento. Eso también puede ser importante para el tema de costos, ¿no? Una cosa es comprarlo aquí al lado, no sé, en Estados Unidos, un componente o en Argentina, y otra cosa es traerlo de China, Japón. Bueno, puede ser eso un factor importante a tener en cuenta. El CRL sí habla de la cadena de suministros probada para producción de bajo volumen. La 8 es cadena de suministro extendida evaluada para soportar alto volumen de producción. Es decir, el CRL8 como que ya tiene todo, proveedores principales, secundarios y demás proveedores, para llegar a un CRL9 que es que todos los asuntos de la cadena de suministros están acordados para soportar una alta capacidad de producción. Es decir, yo ya hablé con todos mis proveedores y todos ellos están dispuestos y me dan la garantía de que van a aprovisionarme lo que necesitamos. Para estar en el CRL10, que habla sobre la cadena de suministro probada para soportar alto volumen de producción. Bueno, está bien, al final lo repasamos, pero yo creo que es importante verlo.
completo. Y el último de los niveles de alistamiento es el comercial o empresarial, que es uno de los más diversos, yo pienso, porque tiene muchos temas: cliente, canales, comunicación, muchos aspectos empresariales, mientras que los anteriores, el de cadenas productivas, manufactura y tecnología, es como el mismo concepto, pero evolucionando como por estados. Entonces, hablarles que en el CRL1, en el primer momento de la maduración comercial, uno tiene una hipótesis básica sobre la oportunidad comercial. Yo creo que esto tiene oportunidad comercial. Yo lo sé hacer o sé que alguien lo puede hacer, y entonces yo empiezo a ver que existe una hipótesis, ¿no? Es una idea que hay que comprobar de que existe un negocio o oportunidad comercial. El segundo CRL es cuando tenemos un conocimiento fundamental del mercado. Fundamental no significa exhaustivo. Fundamental es eso, lo más importante lo conocemos, pero sin duda que toca seguir investigando. Pero los aspectos más importantes están conocidos. El CRL3, estamos aplicando la tecnología, aplicación de la tecnología es cuando veo que mi tecnología que estamos desarrollando en el TRL, pues sí soluciona el problema, ¿sí? Efectivamente sí soluciona el problema. El CRL4 es cuando yo sobre esa solución creo una propuesta de valor, una oferta. Es decir, en ese momento yo le puedo prometer a mi cliente que yo le soluciono eso, ¿sí? Y se lo soluciono de una manera, ¿sí? Entonces, ¿qué puede ser con este producto o servicio tecnológico? El CRL5 es cuando yo esa propuesta la refino, la alineo con mi mercado, con mis tipos de clientes, que tenemos clientes, consumidores, y además tenemos modelos de negocio business to business o business to consumer o business to consumer. Entonces allí se empiezan también a evaluar esas cosas. El CRL6 es la optimización del producto de cara a mi cliente. El CRL7 es la validación del modelo financiero. Todo esto que ya tenemos muy, muy, muy adelantado en términos de negocio, y como ya hemos avanzado en aspectos de manufactura, de tecnología y de cadenas productivas, pues ya tendremos mucha información sobre costos. El CRL8 es la definición del modelo de introducción al mercado. Entonces aquí hay también un tema súper interesante, que es que hay como grandes formas de comercializar o de crear el modelo de introducción al mercado, y es cuando, por ejemplo, en emprendimientos de base científica, un científico crea una tecnología, pero ese científico no tiene la capacidad financiera, administrativa, logística, incluso ni siquiera a veces de gestión para llevar esa tecnología al mercado, ¿sí? Entonces, una manera de comercializar un modelo de introducción al mercado puede ser eh, licenciamiento, el licenciamiento de la tecnología. Yo le digo a una empresa que esté en ese sector que me interesa: señores, empresa, le vendo mi tecnología. Puede ser una venta completa o puede ser un licenciamiento por unos años o por una cantidad de producción. En fin, hay diversos tipos de negociación. Y hasta ahí iría mi negocio, ¿no? El inventor se dedicará posteriormente a desarrollar más productos parecidos, a desarrollar ese producto o esa tecnología que ya vendió. Entonces ese emprendedor de base científica pues se queda en un laboratorio, se queda en un taller, haciendo experimentos, mejorando el producto que ya vendió, y pues por supuesto mirando qué otros puede vender. Ese puede ser una manera, un modelo de negocio de introducción al mercado. Y el otro modelo puede ser: yo no quiero vender mi tecnología, ni licenciada, ni completa, ni nada. Simplemente esta tecnología es mía, o el equipo innovador, y lo que ahora quiere es crear unas capacidades de comercialización, manufactura, venta, administrativa, logística, y ese equipo se hace cargo de llevar al mercado esa tecnología. Eso es, en
otras palabras, crear una empresa para que esa empresa desarrolle la tecnología, pero también la introduzca al mercado. Ese segundo modelo es mucho más difícil, llamémoslo, más largo, más intrincado, pero pues sin duda que también es muy emocionante ese modelo. Esa empresa tendría dentro de sí el área de investigación y desarrollo, porque esa tecnología requiere mejoramientos, requiere actualizaciones y además pueden crear otros productos de base científica que en otras industrias también puedan aprovecharlas. Entonces, y el último de los niveles de alistamiento empresarial o comerciales es el CRL9, que simplemente es, ya tenemos contratos, listas de precios, sabemos nuestro punto de equilibrio, sabemos cuántos clientes necesitamos tener, lo sabemos todo, ¿sí? Y estamos listos para empezar. Es allí, en los últimos niveles de alistamiento, cuando nosotros esperamos que las empresas que se gesten en la universidad eh, estén en la fase de puesta en marcha. Allí arriba dice puesta en marcha y esa puesta en marcha es cuando todo lo demás está listo. Digamos que es aconsejable que esté listo, ¿no? Sin duda que uno puede empezar la empresa y de allí en adelante pues seguir terminándolo, pero pues es mejor estar totalmente preparado en el caso ideal. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? Aquí es un resumen de lo que ya les he explicado. Les he mostrado que es los diferentes 9 niveles del TRL, los 10 niveles del MRL, los 10 niveles también del SCRL y los 9 niveles del CRL. Tecnología, manufactura, cadena de suministros o industria y comercial o empresarial. Al final también lo contrastamos porque con el tema de propiedad intelectual, que es allí abajo como en gris, están los aspectos de identificación del activo de propiedad intelectual. Todos ustedes en TPI y en diferentes grupos de innovación, lo que están haciendo es crear un activo, puede que sí, ¿no? Puede que creen a la final un activo de propiedad intelectual y que ese activo pueda generar monetización para la empresa. Entonces, antes, incluso podría haber un bloque antes de identificar que diga crear un activo de propiedad intelectual, después identificarlo, definirlo, después de eso ya lo podemos proteger, diversas formas de protección hay, después, se parece mucho a lo que hablábamos ahorita, definir la estrategia comercial de esa propiedad intelectual que queremos vender, y a la final después es negociar. Negociar también es otra fase importante de la carrera de emprendimiento de base científica y tecnológica. Básicamente, si lo dejáramos hasta aquí, yo creo que estaría completo, pero pues hay más información. El tema de las herramientas, el tema de las herramientas. Aquí me devuelvo nuevamente a estos dos grandes, estamos haciendo ahorita un zoom afuera, un zoom out, tenemos nuevamente innovación como la primera fase, donde tenemos estas 4 herramientas, incluso pueden ser más, varias herramientas para la maduración tecnológica que consume unos recursos. Tenemos esta flecha roja hacia abajo, es una inversión en activos fijos, en servicios tecnológicos. Cuando decidimos crear la empresa, se invierte y desde ahí pues empieza una curva que es esta curva verde de beneficios, en teoría. Esta que está allí abajo es, aquí lo tenemos un poco más amplio, esta línea verde muestra el Valle de la Muerte, donde no logramos encontrar a nuestro cliente, no logramos las ventas que requiere la empresa, y si eso no ocurre en un tiempo prolongado, pues lo que sucedió es que nunca salimos del Valle de la Muerte, y es allí donde muchas empresas quiebran. No solamente las No estoy tecnológicas, entrando sino desde el todas las celular también. empresas que requieren una inversión, empezamos a vender, pero los costos y gastos fijos nunca son
suficientes, perdón, los ingresos nunca son suficientes para cubrir los costos y gastos fijos. Más o menos, no sé si están viendo mi mouse, en la intersección de la línea punteada y la línea verde es cuando estamos nosotros en un punto de equilibrio. Es allí donde no perdemos ni ganamos. Lo que dicen por allí, estamos haciendo pan para vender pan, eh, pero está bien, llegar a ese punto es un granito, porque desde ahí en adelante lo que vienen son ganancias. Si continuamos haciendo crecer los ingresos y optimizando muy bien los costos y gastos. Como ustedes ven allí, se contrasta esta curva de beneficios con la puesta en marcha, con crecimiento, que ustedes ven que ahí la curva verde está creciendo. De eso se trata, de que crezcan los ingresos, que crezcan los beneficios. La consolidación es cuando ya tenemos unos clientes cautivos, satisfechos, que hablan bien de nosotros, y generalmente también las curvas de beneficios empiezan a aplanarse un poco, y es el momento en donde se puede interpretar como que hemos llegado al tope, digamos, de saturación en un mercado. En este mercado en Bogotá ya nos conocen, tenemos buena reputación, nuestro producto funciona, tenemos negocios, creamos empleo. Y entonces nos viene la pregunta, bueno, esto puede también funcionar en otras partes del mundo, en otras ciudades, en otros países, y es cuando hablamos de aceleración o expansión, donde buscamos nuevos mercados para llevar nuestras soluciones a nuevos mercados, o como les decía también, ampliamos nuestra amplitud se llama amplitud de portafolio, tenemos más portafolio, más productos tecnológicos o servicios tecnológicos, o también ese único producto tecnológico le puedo dar profundidad y se lo puedo ofrecer en amarillo, rojo, azul, o se lo puedo vender en diferentes tamaños, pero a la final el mismo producto. Eso es lo que se habla o se llama sobre profundidad de portafolio y amplitud de portafolio. O, como les decía, otra forma de acelerarse o expandirse puede ser llegar a otras áreas geográficas. Entonces, esto es lo que tiene que ver con la fase o la etapa de emprendimiento, donde en algún momento nos cambiamos, la lógica cambia, ya no somos una startup, sino una scale-up, donde los problemas son de financiación, logística, seguridad, control, talento humano, en fin. Bueno, aquí ya hay un gran resumen, básicamente esto es un gran resumen, están las etapas, donde dice innovación y emprendimiento, ahí hay como una traslapación, un traslape, una sobreposición donde efectivamente cuando estamos en la etapa de innovación también hablamos de emprendimiento, y cuando estamos en la etapa de emprendimiento también hablamos de innovación, por supuesto. Tenemos las curvas de beneficios, de inversión en tecnología, las etapas, las lógicas de pensamiento startup y scale-up, nuestras herramientas como son los readiness levels, y también en la fase de emprendimiento es mucho más importante las capacidades organizacionales que se puedan crear en la organización. Incluso ahorita que ustedes están trabajando en equipo, hay que pensar cuáles son estas capacidades organizacionales, las capacidades del equipo que se tienen que crear, ¿no? Y esas capacidades se fundan o se crean sobre las capacidades o competencias personales. Aquí hay un resumen adicional donde están también los TRLs, los readiness levels, y abajo que se pueden, en amarillo, se pueden crear competencias personales, se pueden crear competencias técnicas, y también, bueno, para la innovación, y también eso mismo para el emprendimiento, que son diferentes, muy relacionadas. Y enfrente, como les decía ahorita, en la etapa de emprendimiento es más importante generar capacidades organizacionales. Abajo están algunos logos de entidades que existen en el ecosistema colombiano para el emprendimiento y la innovación, de lo que hablaremos la próxima vez. Entidades de aceleración, de financiación,
entidades, empresas altamente innovadoras, centros de investigación, universidades, ministerios, eventos, bancos, bueno, todas ellas están allí y más que los emprendedores e innovadores deberíamos conocer para usarlas y para también darnos cuenta que hacen falta otras. Entonces, pues bien, esta es la primera presentación que quería hacerles. Pues tienen ustedes más preguntas o, o, algún comentario. En el grupo Innovate tenemos esta herramienta que les estoy mostrando, que es lo mismo que ya les dije. Aquí están los diferentes niveles de readiness levels, de tecnología, manufactura, SCRLs y los de comercial. Y por cada uno de ellos hay un detalle, es decir, lo que yo les leí hace un momento fue solamente como el título, ¿no? Pero debajo del título, como por ejemplo en este TRL1, debajo del título están las características de cómo se ve ese escenario. Para TRL1, principios básicos observados, debería suceder lo siguiente. Este nivel corresponde al nivel más bajo en cuanto a nivel de maduración tecnológica. Pues bueno, evidente. Comienza la investigación básica. Eso es algo que sucede. Se comienza la transición a la investigación aplicada. Empieza a haber como un pensamiento sobre esto que es básico, cómo se aplica, en qué funciona, para qué sirve. Y lo último que dice es, en esta fase de desarrollo no existe todavía ningún grado de aplicación comercial, ¿no? Solamente, no sé, el reactivo A o el elemento A reacciona con el reactivo B, o una corriente eléctrica genera campos magnéticos, o las personas al usar redes sociales tienen comportamientos diferentes. No sé, son observaciones que todavía no se sabe si tienen una aplicación. Para pasar al TRL2, solamente creo que voy a leer el TRL2, que es, en esta fase pueden empezar a formularse eventuales aplicaciones con las tecnologías y herramientas analíticas para la simulación o análisis de la aplicación, ¿sí? Sin embargo, todavía no se cuenta con pruebas que validen dicha aplicación. Entonces yo creo que por ahí van ustedes en TPI, bueno, y en otros procesos de innovación. El TRL3 habla de la prueba de concepto. En esta fase se incluye la realización de actividades de investigación y desarrollo, dentro de los cuales se incluye la realización de pruebas analíticas y pruebas a escala en laboratorio, orientadas a demostrar la factibilidad técnica de los conceptos tecnológicos. Así, digamos que por cada uno de los niveles de tecnología, manufactura, cadena de suministros y comercial, hay diferentes aspectos que el equipo emprendedor innovador debería ir logrando. Por eso es que al principio yo les decía que esta herramienta sirve para gerenciar la startup, no tanto una scale-up, sino para gerenciar equipos de innovación, equipos de desarrollo tecnológico. Y bueno, solamente decirles que ahí lo tenemos por si hay algún interés. Yo creo que posterior a esta charla podemos abrir el espacio para, para hablar más al detalle. Quería mencionarlo y bueno, mostrarles un ejemplo adicional. ¿Tienen ustedes preguntas al respecto? Si ha quedado claro, si sirve de algo. Bien, siguiendo para ya ir cerrando, tenemos, bueno, en la anterior yo no les estaba mostrando lo que quería mostrarles. Estaba proyectando y no lo estaban viendo ustedes. Era una herramienta en Excel con los diferentes niveles de alistamiento, pero con un detalle más,
unos aspectos más detallados. Entonces aquí quiero mostrarles un ejemplo, aunque yo creo que el concepto ya fue eh, comprendido. Bueno, creo que tenemos dos preguntas. Pablo Morales. Ok, perfecto. ¿Nosotros podemos tener acceso a estas herramientas? Sí, sí, pero realmente es un trabajo del grupo Innovate. Yo creo que pueden dejarse allí colgados en el Moodle. ¿En qué fase es más viable un apoyo económico? Ok, chévere, chévere esa pregunta. Creo que la puedo contestar ahorita. ¿Dónde encuentro la herramienta? Vale, pues esa yo creo que se la puedo entregar a Nicolás y Nicolás la cuelga en Moodle. Generalmente, pues a los emprendedores que entran en contacto con Innovate, pues es una herramienta que le entregamos para que, para que la estudie. Los emprendedores de hace 8 días, especialmente Wolke Compels, el sistema de información para administración farmacológica, ha hecho un buen ejercicio de esta clasificación y sabe en dónde está en cada uno de los niveles, en cada uno de los temas, y eso pues es fundamental para un gerente, para un emprendedor, saber en dónde estoy, es decir, qué he logrado y saber qué me falta para organizar a mi equipo y seguir trabajando. Entonces, el tema de financiación yo creo que se puede, la pregunta es, ¿financiación para qué? ¿Para desarrollar prototipos? ¿Para desarrollar investigación básica? ¿Para desarrollar tecnología? ¿Para hacer pruebas de esa tecnología? ¿O cuando tú ya tienes todo probado, lo que necesitas es escalar para manufactura? Entonces hay que ver en qué tipos de, para qué propósitos necesitamos la financiación. Creo que no me vayan a dejar ampliar un poco más esto, que creo que puedo hacerlo con estas diapositivas que tengo acá. Muy rápidamente, qué es el TRL, cómo funciona? TRL, MRL y SCRL, ya los hemos hablado. Y el último, lo mismo que les mencionaba ahorita, el TRL y el ecosistema. Creo que es ahí donde lo puedo revisar. Uf, y además está mal numerado, excusas. Technology Readiness Level es un sistema de medición que se usa para medir el desarrollo de productos y servicios, permite identificar las características del proyecto en cada momento, lo que les decía. Sabemos con eso de dónde partimos, en dónde estamos y qué nos falta, ¿sí? Si nos medimos con esta sucesión de escenarios, qué pasos, acciones, recursos y aliados necesitamos. Por allí va el tema de financiación. ¿Qué recursos y qué aliados necesitamos en cada fase? Las generalidades del TRL nació en Estados Unidos por la NASA en la industria aeroespacial. Era la manera como se probaban y se desarrollaban los dispositivos para la navegación, para la industria aeroespacial y aeronáutica. Hoy se aplica en muchas industrias, en muchos países, en la Comisión Europea de Política y Ciencia, por ejemplo, en México, en su Centro Nacional de Ciencia y Tecnología, en Colombia, Conciencias, MinCiencias lo utiliza para, entre otras cosas, identificar cuáles son los valores o los productos o servicios que las entidades del sistema de ciencia, tecnología e innovación debe ofrecer por cada uno de los niveles. El TRL puede ser aplicado también a las ciencias sociales, por ejemplo. Incluso hay un TRL sobre diseño, sobre, bueno, ahorita recuerdo el de diseño, y hay otros, como por ejemplo en economía, en artes, en humanidades, el concepto de diferentes escalones de maduración pues se pueden aplicar en muchos desarrollos. Aquí tenemos pues una regla que puede ser el concepto, que ilustra el concepto de medición. Allí abajo hay unas imágenes de cómo se desarrolló el mouse, el ratón. Primero se puso en diagramas, después se hizo un prototipo en madera con solo un botón y por debajo no tenía una esfera, sino tenía dos ruedas
en ángulo de 45 grados. Esto, digamos que dentro de la lógica que les venía hablando, esto es el primer prototipo que prueba el concepto, es la prueba de concepto. El segundo ya es un video que ustedes lo pueden encontrar ahí en computerhistory.org, donde Douglas Engelbart, que es el desarrollador del mouse, eh, demuestra que funciona. No es una prueba, es una demostración en vivo, ¿sí? Y pues está grabada. Esa es la diferencia entre una prueba y una demostración. Otros digamos, maduraciones de la tecnología puede ser ese que es un mouse circular o no circular sino esférico, desarrollado por una empresa alemana. Y a la final, pues después de todos los refinamientos y de todas las pruebas y de todos los estudios, de que se le dio el mouse a la gente en las oficinas para que lo funcione, para que lo trabaje, pues termina teniendo esta forma que típicamente lo conocemos. Aquí, bueno, lo que les decía, investigación básica, investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación es lo que resulta o mide el TRL. Aquí el tema de investigación aplicada puede ser en las ciencias como la química, como la biología, como aspectos sociales. El TRL2 es esta prueba de concepto, no prueba de concepto, sino es la idea de que puede funcionar. Entonces viene la pregunta, ¿será que de lo offline puedo pasar a lo online? Esta interfase, pues que al principio solamente existía una entre el mundo offline y el online es el teclado, pues otra alternativa fue el mouse. El TRL3, la prueba de concepto experimental de concepto, pues parte de desarrollar unos planos y el prototipo, que es este. Aquí está la prueba de concepto más otras pruebas que contienen todo el sistema, ¿sí? El TRL5, como les digo, es la comprobación. Entonces ahí están dos imágenes donde se prueban estos desarrollos del mouse. El TRL6, bueno, son refinamientos y son pruebas que le hacen a los prototipos, pero ya en oficinas, donde hay gente que trabaja normalmente, son los ambientes más relevantes, hasta que se empiezan a probar en un sistema completo. Se buscan las certificaciones de calidad, certificaciones de conformidad, y tenemos un mouse listo que funciona siempre porque la tecnología es segura. Más o menos esto también sucede con el desarrollo de vacunas, si ustedes lo contemplan también en estos días. Creo que esto ya lo hemos visto. Ahí están los niveles del TRL. Voy a seguir más bien bueno, esta es la comparación que también ya la habíamos visto de que una cosa viene primero que es el desarrollo de la tecnología, después uno piensa en la manufactura y también uno viene pensando muy casi que en el mismo momento en la cadena productiva, ¿no? Para saber cómo vamos a manufacturar la tecnología o cómo vamos a manufacturar los prototipos, y en el rojo es cómo vamos a comprar las cosas y aprovisionarnos de todo lo que necesitamos para manufacturar la tecnología, que no son preguntas triviales. Si no se tiene en cuenta esto, lo que puede suceder es que después de 10 meses de desarrollo, tenemos la tecnología, pero empezamos a tener problemas en la manufactura. Y pues no tiene sentido. Yo creo que, bueno, un ejercicio, un ejemplo parecido puede ser el del desarrollo de las vacunas para el COVID-19, mientras que se está viendo cómo la tecnología se termina, ya hay otro equipo mirando cómo es que se va a manufacturar y por supuesto eso qué requiere, qué elementos o qué servicios requiere. Y acá
Bueno, quiero que tengan en cuenta las líneas naranjas para mostrarles que las universidades y centros de investigación generalmente producen tecnología que no supera el TRL 5, ¿sí? Digamos que esas como en lo que mejor son las universidades, en generar investigación básica, investigación de laboratorio y desarrollo tecnológico. Ahí en desarrollo tecnológico ya se requiere dinero y se requiere infraestructura. Por ejemplo, en el caso de los ventiladores, ¿cómo se manufactura un prototipo? Pues de, de pronto es posible terminar un prototipo con los recursos que tiene la universidad, pero cuando ya nos dicen, no, usted tiene que hacer 10 al día, ya sin duda que la manufactura toca trasladarla a una fábrica o crearla o hacer un joint venture con una empresa que ya manufacture y que tenga capacidad de manufactura. Las organizaciones de investigación tecnológica, generalmente, pues su propósito es terminar de desarrollar esa manufactura, esa tecnología, y lograr llevarla hasta la demostración de esa tecnología. Las empresas intensivas en investigación y las empresas de alta tecnología eh, generalmente no les interesa investigación básica ni muy tempranos momentos del desarrollo tecnológico. Les interesa más tecnologías que ya estén casi que certificadas y listas. Poniéndolo en otros términos, para las empresas, para el sector productivo, las industrias, los sectores económicos, es más interesante, es más sexy un desarrollo tecnológico que esté más hacia un TRL 7-8 que uno que esté entre el 4 y el 6. Es por eso que allí aparece el Valle de la Muerte de la Innovación, donde toca estar muy pendientes de cuáles serían estos padrinos que llevan y acompañan el desarrollo de estas tecnologías que pueden ser las universidades o otras entidades que tengan esa misión en el ecosistema. Y bueno, con esta idea, quiero que revisen que esta lo que relaciona es esto mismo que acabo de decir, pero con las entidades que efectivamente están en Colombia. En la diapositiva anterior es más bien sacado del ecosistema o la organización como está en Inglaterra, que es muy, digamos, lógica y estandarizada a nivel mundial, pero aquí está ya lo que es Colombia. Entonces, para el TRL 1 y 2 tenemos un grupo de entidades en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que se llama Mentalidad y Cultura, ¿no? Esa es como la categoría, donde tenemos centros de ciencia, organizaciones que fomentan el uso y la apropiación de la ciencia. Ahí tenemos, no sé, parques naturales, tenemos zoológicos, tenemos, no sé, el planetario, otras entidades que incentivan ese espíritu, ¿no? Eso está muy al principio de un TRL, por ejemplo. Y también pues dan el incentivo al desarrollo de investigación básica. El segundo grupo de entidades es la que tiene la de generación de conocimiento científico, es decir, ahí están organizados los investigadores, los grupos de investigación, los centros e institutos de investigación. Más adelante, como en el TRL 4, 5 y 6, yo creo, están las entidades de desarrollo tecnológico y de transferencia tecnológica, como las OTRIs, o Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación, o los Centros de Desarrollo Tecnológico. Y ya más hacia el final de nuestro TRL encontramos un grupo de actividades que están, cuya misión son la innovación y la productividad. Entonces, empresas altamente innovadoras, Ecopetrol y otras, unidades empresariales de investigación y desarrollo e innovación, incubadoras de empresas de base tecnológica, centros de innovación y de productividad,
y parques científicos y tecnológicos o de innovación. Entonces, pues sí tenemos una estructura, toca en nuestro país fortalecer estas instituciones y darles más recursos. Y, y bueno, y aquí están en el tema de TRL y ecosistema, deberíamos encontrar por cada una de ellas entidades que no solamente financian, sino que dan otras informaciones. Entonces, allí hay alguna aproximación en los logos con los niveles de maduración. Y, y bueno, y ya para abordar esa pregunta que me hacían sobre la financiación, ¿en qué fase es más viable un apoyo económico? Pues yo creo que todo el proceso necesita financiación. O sea, el dinero no lo es todo, primero, pero el dinero es un catalizador, ¿sí? El dinero genera. A la final pueden haber muchos proyectos, muchas ideas, pero si no hay dinero, pues las dinámicas de colaboración empiezan a ser más difíciles. Entonces, para incentivar la investigación básica, pues están las universidades y todo el esquema de conciencias y de minciencias para incentivar a los investigadores, ¿sí? Grupos de investigación. También en esta etapa de desarrollo o investigación aplicada sigue estando conciencias o minciencias con sus convocatorias. En desarrollo tecnológico también, pero no tanto. Yo he leído que el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología está cambiando porque en sus inicios, hace un tiempo, no sé, 20 años, había y todavía sigue habiendo como mucho énfasis en que el sistema de ciencia y tecnología genere investigación básica y aplicada, ¿sí? Y en eso somos y fuimos muy buenos. Pero ahora debe comenzar una fase diferente. Es esa tecnología que se creó o que se está creando, ahora necesita ser transferida al mercado, transferida a la industria. Entonces debe empezar a haber un programa de financiación de desarrollo tecnológico y de innovación, que es casi lo mismo decir, llevar ese producto, servicio tecnológico al mercado, a la industria. Entonces, en términos de financiación, conciencias para la innovación, Impulsa Colombia, también es una entidad que tiene algunos procesos de financiación o de aceleración. Hay una entidad que se llama Finagro, que tiene un programa, pero más dirigido como al emprendimiento, que eso es muy loable, que haya una línea de financiación para un emprendedor, pero específicamente un emprendedor de tecnologías digitales, que tienen una muy rápida desarrollo y crecimiento. Connect Bogotá Región también tiene unos programas interesantes sobre la generación de innovación. Y yo creo que cada uno de los institutos de ciencia deben tener sus rubros para desarrollo de tecnología. Allí debajo del 3 y el 4 hay varios institutos, hay muchos más en el sistema de ciencia, tecnología e innovación. Y, y cada vez que nos estamos acercando más hacia a un alistamiento, a un TRL9, a una fase de puesta en marcha, pues hay más o hay otras fuentes de financiación, pero que buscan más es no financiar el desarrollo de prototipos, ni de prueba de conceptos, ni de desarrollo de producto. Lo que financian más es una apuesta empresarial para llevar al mercado soluciones tecnológicas o incluso que ya estén hechas y que lo que necesiten es dinero para expansión. Mm, Sin duda que el ecosistema puede madurar mucho más y creo que tengo que hacer una pequeña corrección. Finactiva, me confundí, dije Finagro, pero es Finactiva, eh, en colaboración también con Bancoldex tienen una línea y Bancolombia también lo tiene, una línea para emprendedores. Entonces, pues bueno, esa es como
la explicación que lo que quería traer hoy a ustedes, que les contribuye tanto en TPI, como en su vida de ingenieros, en su carrera de emprendedores. Es una herramienta que es útil para saber en dónde estamos, qué nos falta, para gerenciar y controlar la innovación. Y bueno, pues quedo muy atento a preguntas en este momento o posteriormente mmm, al respecto de las ideas aquí planteadas. O si también hay dudas o preguntas que se quieren hacer a Nicolás, ya como en el tema de la materia. Eh, yo, Nicolás, te envío estas herramientas, las presentaciones y la herramienta también en Excel donde está el detalle para que todos puedan acceder a ellas, revisarlas, estudiarlas. Y pues bueno, si hay en el aspecto de, de desarrollar conocimiento, y esto es solamente una propuesta pues bastante estudiada y elaborada del grupo Innovate, pero si hay algún punto de vista para discutir posteriormente, pues bien interesante. Juan Pablo Morales. El contacto mío, igualmente lo voy a dejar allí. Eh, y es este el que buscas, el que preguntas, ahí. Lo envié mal. Unal.edu.com, fbernalm. fbernalm. Vale, también pues les dejo mi número que estaba allí en la presentación. Pues me escriben por WhatsApp y ahí cuadramos si están interesados en, en que el grupo Innovate les acompañe en, en su proyecto de emprendimiento, si lo quieren continuar posteriormente a la asignatura de TPI, pues con gusto. Han salido muchos, hay varios que están hoy en día, después de la asignatura, trabajando con otros grupos de investigación, no sé, más aplicados, por ejemplo, más de química para una solución en diseño que se estaba haciendo, y nosotros los acompañamos también para darles ánimo y orientarlos en qué tipo de entidad o qué tipo de acción deberían tomar en cada una de sus etapas de maduración. Entonces ahí me pueden contactar por WhatsApp, o por correo. Eh, y no sé, Nicolás, ¿hay alguna otra cosa? ¿Qué crees? Bueno, súper. Ahí para terminar, pues estas empresas que tuvimos o emprendimientos que tuvimos hace 8 días, pues están como en TRL 3 4. Ustedes se van a dar cuenta que pasar de niveles es complejo, necesita mucho trabajo, pero lo interesante es tratar de pasar por ese recorrido pues muy rápidamente, ¿no? Haciéndolo bien para pronto tener unos avanzados niveles de alistamiento tecnológico y empezar a tener intereses por parte de empresas. Eh, a Wolke y a otros, cuando están hablándole y haciendo su pitch en diferentes ámbitos, les preguntan cómo podemos trabajar, de qué manera yo le puedo ayudar para terminar de validar su tecnología, pero vayamos en sociedad. Entonces son preguntas ya mayores, cuando ya se tienen ese tipo de propuestas por parte de particulares y empresas, pues quiere decir que lo estamos haciendo bien y que podemos pronto tener una empresa de base tecnológica. Brian, bueno, pues entonces, muchas gracias por su atención. Espero les haya contribuido y estamos pues pendientes para el próximo lunes
hablar sobre ecosistemas de emprendimiento. Muchas gracias. Gracias, Nicolás, por toda la coordinación. Gracias a todos por la asistencia.